Vamos a ver entonces 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6. Leemos un versículo cada uno. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos delante de Dios. No que seamos suficientes nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo, vivamos con la confianza puesta en Cristo? Bueno, hoy en día son cada vez menos, ¿no?, los que escriben cartas o notas con la mano. Si la mayoría de nosotros utilizamos celulares, computadoras, inclusive para mandar mensajes o cartas. Sin embargo, como seguramente ustedes deben saber que cuando alguien escribe algo con sus manos, esas letras suelen reflejar la personalidad o el carácter de esa persona. O seguramente habrán escuchado hablar de la grafología, ¿no?, que es justamente como una pseudociencia, ¿no?, que estudia las letras escritas con las manos para determinar la personalidad del individuo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el pasaje de hoy nos describe a nosotros como carta de Cristo. En el versículo 3, allí en la primera parte, dice, es evidente que ustedes son carta de Cristo. Llama a nosotros como carta de Cristo. Y si Cristo es el autor de esta carta, que somos nosotros, entonces la personalidad, el carácter de Cristo debe ser observado o manifestado a través de nosotros. ¿Comprende? Entonces hagámonos esta pregunta, como carta de Cristo, ¿Jesús está siendo observado, mostrado a través de nosotros, a través de mi vida? Si es así, ¿cuál es la imagen de Cristo que estamos manifestando a través de nuestras vidas? Su humildad, su disposición para el servicio, para el sacrificio, su obediencia. Siendo nosotros la carta de Cristo, la verdad que tenemos que poder manifestar, ¿no?, distintas personalidades de Cristo. Pero una de la imagen de Cristo que debe ser mostrado a través de nuestra vida es la imagen de alguien que vive con la confianza. Con esa confianza puesta en Dios. ¿Por qué? Porque si no vivimos confiadamente delante de Dios, si no vivimos con la certeza de que la presencia de Dios nos está acompañando, ¿cómo podremos ser de buena influencia hacia el mundo? E inclusive, ¿quién querría ser cristiano al vernos si vivimos desorientados o desanimados como cualquier gente del mundo? ¿No? La gente no vería a Cristo a través de nosotros. Por eso, como cristianos, debemos vivir confiadamente, con la confianza, con la certeza puesta en la guía del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió con esta confianza. Él fue humilde, tan humilde que una vez confesó diciendo que él era el peor de los pecadores. Pero al mismo tiempo puso tanta confianza en Cristo que fue capaz también de confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este libro de 2 Corintios que leímos hoy, podemos observar que había personas que dudaban del liderazgo de Pablo, gente que desconfiaban hasta de la veracidad de su apostolado. Pablo se encontraba en una situación en que él podía sentirse quizás tambaleado, ofendido, desanimado, debilitado frente a esta situación. Sin embargo, la imagen que observamos de él como hombre de Dios es una imagen firme, una imagen fuerte, ¿no?, de una persona confiado, ¿no?, a pesar de las pruebas. Entonces, ¿qué hizo que Pablo pudiera vivir con tanta confianza y valor? Y qué bueno sería, ¿no?, que lo que llevó a Pablo a vivir con esta confianza sea también nuestra fortaleza, ¿no?, nuestra firmeza, para poder vivir una vida de confianza delante de Dios. Entonces, bien, ¿qué fueron las cosas que llevó a Pablo a vivir una vida de confianza? En primer lugar, para él, el estándar del éxito era diferente que el estándar del éxito del mundo, ¿no? Un estándar de éxito diferente. Hermanos, tenemos que poder vencer la tentación de querer seguir el estándar del éxito de este mundo. Porque muchas veces vivimos una vida de incertidumbre, una vida legítica, podemos decir, letárgica, una vida desanimada, porque evaluamos nuestra vida con los estándares del mundo y terminamos comparándonos con otras personas del mundo.
Por supuesto que vivir la vida cristiana no implica vivir fuera de este mundo. Vivimos dentro de este mundo, pero eso no significa que debamos seguir al mundo, ni evaluar nuestros éxitos o fracasos según las medidas de este mundo. ¿Cuáles son los estándares del éxito de este mundo? Cuando decimos que a alguien le está yendo bien o es exitoso en su vida, ¿con qué medimos? ¿No es cierto? Eso. A veces por los títulos obtenidos, por cantidad de dinero que ha ganado, por la fama que ha alcanzado, ¿no? Por la casa donde vive, tipo de auto que utiliza o por tipo de vestimenta, ropa con que se viste. Solemos determinar el éxito o el fracaso de alguien con estas medidas. Por supuesto que estas cosas en sí no son malas, son cosas que necesitamos para vivir, pero tenemos que saber que estos no son valores absolutos, son todos relativos. Por lo tanto, no podemos determinar o evaluar el éxito de nuestras vidas dependiendo solamente de estos estándares. Porque si hacemos eso, si tomamos estos estándares como valores para seguir en la vida, en vez de preguntarnos cómo Dios nos verá a nosotros, cómo Dios me va a ver a mí, nos vamos a preocupar más por cómo la gente me va a ver a mí. Cómo la gente nos ve a nosotros. ¿Comprenden? Y vamos a ser arrastrados de acá para allá por las opiniones, por los comentarios, por la mirada de la gente. Si vivimos preocupados solamente por cómo nos verá la gente a nosotros, vamos a terminar viviendo una vida con cargas pesadas, viviendo una realidad que otros desean y no lo que Dios desea. Aunque no lo crean, esto ocurre en el mundo de los pastores también. Cuando yo estaba estudiando en Corea, me acuerdo haber recibido de un pastor su tarjeta personal. Una tarjeta completamente llena adelante y atrás, ¿no? Decía de los títulos que él había obtenido, nombres de la iglesia donde había ido a predicar e inclusive cuántas veces había ayunado por 40 días. Más que una tarjeta de presentación, parecía un currículum vitae. Había escuchado de gente que tenía este tipo de tarjeta, pero era la primera vez que yo veía, ¿no? Y me puse a preguntar, ¿por qué de tanta descripción de lo que hizo o de lo que estaba haciendo? ¿Qué era lo que él quería probar con esa tarjeta? ¿Que era un pastor exitoso? ¿Un pastor muy solicitado? ¿Tanta necesidad tenía de recibir la aprobación de la gente? ¿Cuán cansador habrá sido para él o su vida? Se ha estado tratando todo el tiempo viviendo, ¿no? Todo ese tiempo para probar que él era alguien delante de la gente, ¿no? Una vida con cargas pesadas. Aunque con diferentes grados, todos nosotros vivimos bajo esta misma tentación. En mayor o en menor grado, todos buscamos algún tipo de reconocimiento de parte de la gente. Por eso, en vez de evaluar nuestras vidas preocupados por cómo nos verá Dios, nos preocupamos más por cómo nos verá la gente, ¿no? Ustedes saben que yo hace ya un par de años atrás vengo sufriendo de alopecia, caída de pelo, ¿sí? Aunque todos los domingos me ven bien peinado, ¿no? Me tomo bastante trabajo con el spray, ¿no? Con algunas ceras para acomodar mi peinado, ¿sí? Pero cada vez que termino de peinar, porque encima con estas luces tengo miedo de inclinarme y que se me brille acá la cabeza, ¿no? Entonces cada vez que me termino de peinar siempre le pregunto a mi esposa, ¿cómo me veo? ¿No? Esa preocupación. Todo en realidad nos preocupamos por cómo nos vemos, ¿no es cierto? Y en la época de Pablo esto no fue muy distinto. Pablo mismo tuvo que luchar con esta tentación. El texto de hoy inclusive muestra esa realidad. El contexto de la palabra de hoy es esto. Otros misioneros, otros maestros de la palabra, aquellos itinerantes que visitaban distintas iglesias para enseñar, en esta época de Pablo solían andar ellos con cartas de recomendación de los apóstoles o líderes de iglesias importantes. Pero Pablo nunca anduvo con esta recomendación. Entonces comenzaron a surgir rumores, murmuraciones que dudaban de la autoría de Pablo como misionero o como predicador. La gente se preguntaba, ¿cómo podía estar él siendo misionero, andar sin ningún tipo de recomendación de parte de los apóstoles? E inclusive la iglesia de Corinto. Esta iglesia que Pablo mismo había plantado, predicado y discipulado en su segundo viaje misionero, durante 1 año y medio había estado trabajando con ellos. Esta misma iglesia comenzó a dudar de Pablo. Surgieron personas que dudaban de Pablo. Entonces, ¿no habrá sentido Pablo ganas de demostrar que él era un misionero legítimo con cartas de recomendaciones? ¿No habrá querido él también demostrar que era un pastor, que era un apóstol importante, que se codeaba con los apóstoles de Jerusalén? Por supuesto que sí. ¿Habrá sentido esa tentación de demostrar, de probar hacia las iglesias misioneras que dudaban de él, de que él sí era alguien importante, inclusive para la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre?
pero no lo hace. No sigue los estándares del mundo para demostrar o para comprobar quién era Él. Y dice lo siguiente en el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Por supuesto que Pablo no está negando la necesidad de una carta de recomendación, ¿no?, en determinadas circunstancias. De hecho, Pablo recomendó a Timoteo como pastor para la iglesia de Éfeso. También escribió una recomendación a Filemón, recomendando a Onésimo para que lo volviera a aceptar, porque éste, siendo siervo, había robado el dinero de su señor. Ahora, lo que Pablo está tratando de decir en la palabra de hoy es que él rechaza el uso de las recomendaciones como un estándar del éxito, como lo usaban las gentes del mundo. Y yendo al versículo 2 de hoy, declara con más claridad sobre lo que realmente era importante para él. Dice lo siguiente en el versículo 2. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Ustedes son la carta de recomendación para mí. Eso es lo que estaba diciendo él. Yo les prediqué a ustedes, ustedes conocieron a Cristo a través de mí y los tengo todos dentro mío como una carta escrita en mi corazón. Ustedes, la iglesia de Corinto, me conocen. Ustedes son la carta de recomendación para mí. Cuando Pablo dice ustedes son nuestra carta, se refiere a dos cosas. Por un lado, la iglesia de Corinto y todo el trabajo que él hizo en esa iglesia sería como una carta de recomendación para él. Y por otro lado, la iglesia de Corinto, la iglesia misma, es una carta de Cristo para el mundo. No, esto lo afirma después en el versículo 3. Y aquí entonces nosotros podemos descubrir cuál era el valor o el estándar del éxito que Pablo seguía como un hijo de Dios o como cristiano. Hermano, la verdadera norma del éxito para los cristianos es llegar a ser más como Cristo. Llegar a ser más como Cristo. O sea, para Pablo la medida del éxito era ser como Cristo y no seguir al mundo. Eso es lo que él está declarando en el versículo 2. Una vida transformada por el Evangelio de Cristo. Una vida que sigue la imagen de Cristo. Esa vida era una vida exitosa para él. ¿Por qué? Porque somos la carta de Cristo. Somos la carta de Cristo. Y Cristo tiene que ser mostrado y manifestado a través de nuestra vida. Hermano, cuando Dios evalúa nuestras vidas, ¿saben con qué criterio va a estar evaluando nuestra vida? Uno de los criterios que va a utilizar Dios es qué tanto nos parecemos a Cristo. No tanto por lo que tengamos o por lo que hicimos, sino qué tanto fuimos semejantes a Cristo en esta vida. Y yo soy consciente de esta realidad. Sé que Dios no me va a evaluar por si fui un pastor de una iglesia grande o pequeña, o si fui un buen predicador o no, sino qué tanto me he parecido a Cristo, o qué tanto me he esforzado para asemejarme más como Cristo. Y aún más, por si alguien ha conocido a Cristo a través de mi vida, si he reflejado a Cristo a través de mi vida como una carta de Cristo. Estas son, ¿no? Y estos van a ser los criterios que Dios va a utilizar para evaluar mi vida y la de ustedes también. Por eso Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 2, un capítulo justo antes, versículo 15, dice, porque para Dios somos olor fragante de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden. Y el versículo 3 de hoy, es evidente que ustedes son carta de Cristo. Somos la fragancia, el perfume de Cristo. Somos la carta de Cristo. Pablo una y otra vez repite esto. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser mostrado, manifestado a través de nuestra vida. Por eso, hermanos, la pregunta que debemos hacer todos los días no es ¿cómo piensa la gente de mí? Sino ¿qué piensa Dios de mí? Pablo mismo hacía esta pregunta una y otra vez. Por eso dice allí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. No me interesa lo que diga la gente, ¿no? Me importa lo que diga el Señor, lo que me juzgue el Señor. Hay un criterio que nos puede ayudar a revisar si estamos viviendo una vida de éxito como cristiano ante los ojos de Dios. ¿Cuál es ese criterio? Podrían hacerse esta pregunta. Podemos hacer esta pregunta. ¿Me estoy pareciendo a Cristo más que hace 1 año o 2 años atrás? En mi casa o en mi trabajo, ¿estoy teniendo una actitud más cristiana que hace 1 o 2 años atrás? ¿Por qué no le preguntan al hermano que está al lado, ¿te pareces más a Cristo que hace 1 año atrás? Pregúntele. ¿No?
Hermanos, el éxito de nuestra vida, ¿sí? El éxito nuestro no se trata de si en un año he ganado más dinero o no, o si en año mi negocio ha crecido o no. Una vida exitosa delante de Dios es si me estoy pareciendo más a Cristo que hace un año atrás, ¿sí o no? De eso se trata. Estamos cada día más asemejándonos más a Cristo. A través de la respuesta frente a esta pregunta, entonces los invito a ustedes mismos a verificar si están viviendo una vida exitosa delante de Dios o no, como hijo de Dios. La segunda cosa, para vivir una vida de confianza debemos recordar que somos siervos y no amos. Somos siervos, no dueños. Hermano, Dios es el Señor, Él es nuestro amo y nosotros somos simplemente sus siervos. La iglesia de Corinto ciertamente fue una iglesia que Pablo edificó con sudor y lágrimas. Sin embargo, sus miembros estaban dudando de Pablo, desconfiando de su liderazgo. Pero a pesar de esta situación, Pablo pudo predicar con denuedo, con confianza, sin tambalearse. ¿Por qué? Porque tenía esta certeza de su identidad. Sabía que él simplemente era un siervo y que Jesús era el Señor. Por eso si vemos el versículo 3, en la versión Dios habla hoy, podemos ver que traduce, ¿sí?, para que pudiéramos comprender con más facilidad, y la traduce de esta manera, dice, y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Hay roles diferentes. Ustedes son una carta escrita por Cristo mismo, dice él. ¿Qué es lo que él está reconociendo? Que Cristo fue quien sembró la fe en ellos. Cristo fue quien hizo la obra para edificar esta iglesia de Corinto. Reconoce el señorío de Cristo en todas sus obras. Y sobre sí mismo dice, nosotros simplemente entregamos esta carta. La carta que escribió Cristo, Él es el autor, Él es el remitente, Él es el dueño. Nosotros simplemente fuimos carteros. Llevamos esta carta hacia ustedes. Por eso, hermanos, no se olviden, no fuimos llamados a ser protagonistas, no, sino fuimos llamados a ser siervos. No fuimos llamados a ser una estrella en este mundo, no, sino simplemente unos sembradores, cosechadores del campo, para que trabajemos en el campo del Señor. Para eso fuimos llamados. Pablo conocía muy bien cuál era su identidad delante de Dios. Por eso reconoce, yo no edifiqué la iglesia, sino Cristo lo hizo. Yo no los convertí a ustedes, sino ese trabajo también lo hizo Cristo. Yo simplemente fui un cartero. Les llevé la carta de Cristo hacia ustedes. Esta fue la razón por la que él pudo vivir una vida de confianza, aún estando en el mundo. El Señor es quien produce los frutos. Yo simplemente siembro la semilla. El Señor es quien salva y convierte las almas. Yo solamente comparto el Evangelio. El Señor es quien escribe la carta de salvación. Yo soy un cartero que entrega esa carta. Sabía cuál era su rol, cuál era su papel en este mundo. Por eso pudo vivir esta vida una vida confiadamente, justamente por esta fe, sin desanimarse, sin desesperarse. Por eso agrega lo siguiente en el versículo 5, dice, no que seamos suficientes nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Mi suficiencia no está en mí, no en las cosas que yo pudiese producir, no, porque todo proviene de Dios. Por eso mi suficiencia, mi satisfacción, mi paz, mi tranquilidad, esta confianza y esta fortaleza está en el Señor. Pablo en realidad, como ustedes saben, fue un hombre muy capaz, muy bien formado. Tenía de qué jactarse delante de la gente y delante aún de aquellos que dudaban de él. Pero él, en todo tiempo, no se olvidó de que su lugar era el lugar de siervo. No perdió tiempo tratando de mostrar o de probar que él era alguien, no. Sigue ocupándose el lugar de siervo. Yo no lo hice todo el Señor. La tarea que el Señor me encomendó, eso hice. Simplemente les llevé la carta, les llevé el Evangelio. Hermanos, vivir por fe implica aceptar y reconocer que somos siervos. Reconocer que Jesús es mi amo y mi Señor. Vivir sujeto a su autoridad. Eso es vivir por fe. Una de las escenas donde Jesús quiso enseñar sobre su autoridad fue cuando hizo el milagro de 5 panes y 2 peces. Jesús quiso enseñar por medio de este milagro que Él era el Señor, que Él era quien tenía el control de todo y que los discípulos eran simplemente siervos. Por eso, para enseñar esta verdad, le pregunta a uno de sus discípulos, allí en Juan 6:5, que dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaban una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Jesús ya sabía lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer. Aún así le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar panes para toda esta gente? ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Algunos habrán estado allí revisando sus bolsillos a ver cuánta plata había y habrán dicho, con esto no es suficiente, no podemos alimentar a toda esta gente. Y habrá estado otros discípulos que empezaron a mirar a su alrededor, que estaban arriba de un monte, y habrá dicho, Señor, pero estamos en una montaña, aquí no hay negocio, no hay panadería, no podemos conseguir o comprar algo en este lugar. Pero aún así, ¿cuál habrá sido la respuesta que Jesús esperaba de los discípulos? ¿Qué quería Él escuchar de ellos? Señor, nosotros no podemos, pero tú sí lo puedes. Tú haz la obra, nosotros simplemente se lo llevaremos. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Jesús es quien entrega todo. Jesús entrega los panes, los peces, los multiplica. ¿Y qué hicieron los discípulos? Simplemente los repartió. Jesús fue el autor. Jesús fue el productor inclusive de los panes y de los peces. Y los discípulos simplemente, ¿no?, hicieron un trabajo de delivery, entregando los panes y los peces a la gente. Por eso, hermanos, lo que el Señor necesita de nosotros no son muchas habilidades, tampoco muchos conocimientos, sino un corazón dispuesto a obedecerle, como un siervo fiel, reconociendo y confiando en Jesús como Señor y dueño de nuestra vida. ¿Sí? Sabiendo, conociendo el lugar, ¿no?, en donde tenemos que estar, sabiendo del lugar a la que pertenecemos, podemos vivir realmente con esta confianza. Amén.